Buenas, mi nombre es Alexander Cedeño, soy estudiante de la carrera de Comunicación en Línea de la Universidad Estatal de Milagro del Paralelo C2. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el editorial y algunos puntos. Bueno, empecemos. Como primer punto tenemos las amenazas a las libertades. Las amenazas que las tecnologías digitales representan para el sistema político se deben en gran parte a que abren oportunidades para influir a los resultados electorales. La gestión y la construcción de todas las amenazas ahora debe ser una prioridad urgente para los demócratas de todo el mundo. Casi no pasa un día sin que se presente una nueva denuncia acerca de cómo las redes sociales socavan a la democracia. Dentro de estas denuncias se ven ideologías generadas por las redes sociales que agravan y reducen las oportunidades de un sano juicio con respecto a cualquier tema, y esto tiene graves efectos que provoca y puede existir una violencia en la vida. Como segundo punto, tenemos cuando falla la justicia. Cuando el sistema judicial ecuatoriano falla, surgen serias deficiencias surgidas en la incapacidad de atender a lo demandado de la ciudadanía. Esto se debe principalmente a las carencias institucionales y brechas de desarrollo existente entre sus organismos y la desarticulación del sistema del territorio. Ninguna de las consideraciones del territorio se ha recorrido como cualquier demanda, capital instalada y articulación entre instancias de justicia. Bueno, dado que la presentación de servicio que se territorializa se hace inaccesible a la población, no puede llegar por una distancia, tiempo o limitaciones. Eso se refiere a la economía. El servicio no existe, en bien ya no es público y por tanto no se garantiza el derecho. Es necesario, por tanto, introducir nuevas formas de gestión en la que provoca la prohibición. Bueno, como tercer punto tenemos las reservas y la dolarización. ¿Qué entienden por reservas y dolarización? Se dice que en los países la moneda propia de las reservas internacionales constituye el conjunto de diversas y de forma un resultado de algo flujo. ¿Qué podemos decir? Con el exterior que respalda la emisión monetaria local, ella es la fuente de recursos para pagos al exterior. Esto representa un factor relevante para la sostenibilidad del tipo de cambio y en general para la estabilidad macroeconómica. Novoa usarán para gasto público las reservas internacionales que están en el Banco Central del Ecuador, que sostiene una cifra de hasta del 8%, del 8 de septiembre, 1% del 58, con 11.810 millones de dólares. Como tercer punto tenemos el chamo que haces aquí. Cuarto punto. Cuando hablamos de situaciones de países, se sabe que tiene realidades distintas pese a la crisis que Ecuador ha enfrentado en los últimos años. Analistas sostienen que estos no son comparables con la situación venezolana, mismo que se ha prolongado y profundizado en diversas materias con los años. En entrevista de radios, la candidatura de la Revolución Ciudadana declaró que los venezolanos están retomando a su país porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador. Si totalmente muchos temen que siga así, ¿por qué? González da la credibilidad para ser un ecuatoriano estable. Como quinto punto, tenemos el origen del Satán. El mal siempre ha existido. Los seres humanos se han encontrado de desastres naturales, terremotos, inundaciones, tsunamis, etc. Un sinnúmero de cosas. Pero estamos pasando muy grave sobre lo que son robos, saqueos, y eso está preocupando al país. Para poder definir todo en un solo personaje, perteneciendo desde el mismo inconformabilidad, es uno de los dones de la humanidad. Es que impide a que los hombres de la superación y el progreso, pero esto se lo debe lograrse mediante el trabajo racional, honesto y mediático. Eso es algo de mi parte, pues espero que les haya gustado y pues
Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eufemia Maribel Parra Monzón, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social en línea paralelo C2. Walter Spuriat. La libertad de expresión en el Ecuador se ha visto seriamente amenazada. A diario vemos como periodistas, reporteros, editorialistas, columnistas y todos quienes hacen información y opinión en nuestro país se ven amenazados por sus comentarios, sin que desde el poder se haga algo para detener esta ola de amenazas al derecho de la información y comunicación. Eduardo Peña Triviño. Cuando falla la justicia en nuestro país, falla todo el sistema democrático. ¿De qué nos sirve que en el Ecuador exista 5 poderes si alguno de esos poderes tienen facultades extralimitadas y se toman decisiones que van en contra de los intereses de la nación y solo obedecen a consignas de ciertos partidos o movimientos políticos que buscan llegar al poder para dictar leyes que van en beneficio de este círculo de poder? Gabriela Calderón de Burgos, en su columna sobre las reservas y la dolarización, discute las propuestas de los candidatos a la presidencia de usar dinero de la Reserva Internacional RI para estimular la economía. Los candidatos Luisa González y Daniel Noboa proponen tomar 2.500 millones y 1.500 millones respectivamente. Sin embargo, Calderón de Burgos argumenta que esta propuesta no estimularía la economía y podría en riesgo el sistema financiero. Los fondos de la RI tienen dueño y cumplen una función esencial, aunque distinta a aquella de la RI, en una economía no dolarizada. Los dueños son los depositantes en el sistema financiero privado y público, municipios, prefecturas, empresas estatales, el IES, entre otras entidades del sector público. Acertado y oportuno el comentario de Giovanni Carrión Ceballos, columnista de Diario El Universo, al indicar que los gobiernos por lo general suelen cargar impuestos a la población y limitan las posibilidades de consumo. Efectivamente, en tiempos de campaña electoral, los candidatos, en su afán de llegar a Carondelet, suelen realizar ofrecimientos que cuando llegan al poder se tornan difícil de cumplirlos. Ante la proximidad del proceso electoral, la ciudadanía debería hacer un análisis mesurado de las propuestas de campaña y elegir a la opción que más le convenga a la mayoría de los ecuatorianos, ajustada a la realidad que vivimos y dejando de lado ofertas demagógicas propias del momento electoral que vivimos. Adrián Santiago Pérez Salazar, en su columna titulada El origen de Satán, publicada el 15 de septiembre del 2023, explica que el concepto de Satán ha evolucionado a lo largo del tiempo. En el Antiguo Testamento, la palabra Satán en hebreo significa adversario, pero este ángel no es descrito como un adversario de Dios, sino como uno de sus servidores. El concepto del demonio tal y como lo conocemos hoy en realidad no tiene su origen en la literatura bíblica, sino en textos que empezaron a ser escritos a partir del siglo II a.C., como el libro de Enoc, el libro de Jubileos o el Testamento de Moisés. En esta literatura, la existencia de estos agentes demoníacos es usada para explicar por qué un mundo creado por Dios, a menudo los justos sufran de persecución a manos de los injustos. No es Dios, sino Satán, quien es el responsable de que los buenos padezcan mientras los malvados prosperan. Hola, ¿qué tal compañeros y docente? Mi nombre es Eder López y el día de hoy vamos a hablar sobre las publicaciones del diario El Universo el día 15 de septiembre del presente año. Como primer punto tenemos el editorial Amenazas a las Libertades.
En el editorial se hace referencia a un encuentro virtual entre especialistas ecuatorianos del Foro de Crisis Mundial, donde se abordaron temas cruciales. Sin embargo, lo que resaltaba en el contexto no son tanto las discusiones entre sí, sino las graves implicaciones que surgieron entre ellas. Pues el texto subraya la importancia de discrepar y expresar opiniones de manera civilizada, argumentada y en todos los niveles de la sociedad. Destaca que la violencia y las amenazas no deben ser el camino para resolver diferencias o silenciar a quienes piensan diferente. En este sentido, se hace un llamado a respetar las leyes locales e internacionales que promulgan la libertad de expresión, un derecho que pertenece absolutamente a todos y no solo a los periodistas. Como primera columna tenemos Cuando falla la justicia. La reflexión sobre la democracia planteada en este texto es intrigante y nos invita también a considerar tanto sus desafíos como sus posibles soluciones. Pues lo más importante es que los críticos no proponen una alternativa concreta que garantice la justicia y paz para los pueblos. El autor sostiene que el problema no radica en la forma de gobierno en sí, sino en las personas que ocupan cargos públicos y ejercen funciones claves. El autor también señala la existencia de organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura, que pueden ser fácilmente influenciados y manipulados, lo que pone en riesgo la integridad del sistema judicial y por extensión la confianza de los ciudadanos en la democracia. Como segunda columna tenemos las reservas y la dolarización. Pues para estimular la economía plantea una preocupación fundamental en torno a la estabilidad financiera y la responsabilidad gubernamental asimismo. Los candidatos a la presidencia proponen utilizar una parte significativa que esta medida puede ser graves consecuencias, podría tener muchas consecuencias. Se describe como un recurso crítico que cumple una función esencial en una economía dolarizada, ya que respalda la provisión del efectivo. Además, se destaca que estos fondos tienen dueños que incluyen a los depositantes en bancos, entidades gubernamentales y otras instituciones públicas. Pues la crítica se extiende al papel del Banco Central del Ecuador y su evolución desde los años 2000 en los tiempos de la dolarización, ya que se plantea que en lugar de mantener su papel de respaldo, el Banco Central se ha visto comprometido en diversas funciones a lo largo del tiempo. Como tercera columna tenemos Chamo, ¿qué haces aquí? Pues la forma en que los gobiernos absorben los déficits fiscales plantea una cuestión importante. ¿Cargar impuestos a la población es la única solución? La respuesta sugerida deberíamos explorar opciones más imaginativas y significativas asimismo. Una idea ingeniosa presentada en el texto es la posibilidad de imponer impuesto simbólico a los políticos en los errores y desaciertos que cometen en su gestión. Esto, sin embargo, se puede ser increpada por muchas personas. En resumen, la columna nos invita a pensar de manera crítica sobre cómo los gobiernos manejan los déficits fiscales y también a considerar la importancia de buscar soluciones creativas y efectivas para generar ingresos fiscales sin dañar la economía ni desfavorecer a la población. También subraya la importancia de basar nuestras opiniones y datos también en realidades objetivas y no caer en comparaciones implícitas que pueden faltar al respeto a quienes enfrentan mucho más difíciles situaciones en otros lugares. Por último tenemos el origen de Satán. La relación entre la teología y la historia es un fascinante viaje, ¿no? Que a través del tiempo nos revela cómo las creencias religiosas se moldean y responden a las preocupaciones humanas emergentes en momentos particulares de la historia. Uno de esos ejemplos más intrigantes es la interacción entre lo histórico y la figura de Satán. Este, en cambio, es la interpretación teológica que no fue causada, sino una respuesta a las duras realidades que sintió y que vivieron esas personas en ese tiempo. La teología se adaptó para brindar explicaciones y consuelo a las comunidades religiosas que enfrentaban tiempos difíciles en aquellas épocas. Estas han sido las publicaciones que ha hecho el Universo el día viernes 15 de septiembre. Y pues esta ha sido mi parte. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Arteaga, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Pertenezco al paralelo C2
de la materia redacción comunicacional. En este tema nosotros vamos a redactar el editorial del Universo con los temas amenazas a las libertades, cuando falla la justicia, la reserva y la dolarización, chamo, ¿qué haces aquí? Y el origen del Satán. Amenazas a la libertad. Como sabemos, en su momento el Internet y las redes sociales fueron aclamadas como herramientas que creían nuevas oportunidades de difundir la democracia y libertad. Esto se ha incrementado dentro de la política, creando regímenes que han comenzado a usar las redes sociales para sus propios fines. Dentro de estas se ven ideologías generadas por las mismas redes sociales que agravan los riesgos naturales de las personas y reducen las oportunidades de un mismo y sano debate con respecto a cualquier tema, y esto tiene efecto real porque fomenta la polarización política y disminuye la capacidad de los líderes para forjar acuerdos, que hemos oído acusaciones, noticias falsas y asimismo del discurso del oído, los llamamientos terroristas y el hostigamiento que se han instalado dentro de la política en el Internet, lo que pueden llevar a la violencia en la vida real. Las leyes locales y normas internacionales promulgan el respeto de la libertad de expresión, que es de todos. Cualquier tema debe debatirse en el marco del respeto. El argumento y la legislación, por lo que se debe estar alertas en cualquier atención, pongan en riesgo las libertades. Todos merecemos paz, y que está dando violencia provocada por la delincuencia organizada, que demanda la unidad de la sociedad, encontrar recursos para enfrentar esta amenaza. ¿Cuándo falla la justicia? La politización mediática dentro de la justicia en el contexto ecuatoriano es un tema emergente en Latinoamérica, del cual no existe mucha información en el ámbito académico científico. Este tema aborda esta situación de politización en un entorno marcado por los medios de comunicación, precisamente desde el Poder Judicial. Esto determina la situación social democrática del país y crea conciencia sobre el rol que juegan los medios ante circunstancias de politización. Por lo tanto, las condiciones y las formas en que se produce la politización de la justicia tienen mucho que ver con las tomas de decisiones justificadas empíricamente por la función política, con la finalidad de que sus pretensiones se cumplan en corto a largo plazo, pues ahí las leyes deben cumplirse y controlarse a través de la objetividad y parcialidad. Por lo que entonces hemos llamado a la reforma constitucional y a la revisión de las leyes penales, puesto que existe una necesidad de fortalecer el sistema legal y garantizar que los ciudadanos tengan confianza en sus derechos, propiedades y estarán protegidos. Cuando las situaciones de gran conmoción social, debemos manejar el respeto y manejarlo de una mejor manera. El riesgo país volvió a subir porque los inversionistas les preocupa que los dos candidatos a la presidencia quieran usar dinero de las reservas internacionales. Los candidatos Luisa González y Daniel Noboa usarán gastos públicos a las reservas internacionales que están en el Banco Central del Ecuador. Los movimientos correístas Revolución Ciudadana dicen que tomarán 2.500 millones, y el candidato de la centro-derecha, Noboa, quien su plan de gobierno había dicho que fortalecería, ahora dice que tomaría unos 1.500 millones. Pero ¿qué son las reservas internacionales? Y que de aquí, ¿por qué no usarlas? A continuación se lo contaremos, que son reservas internacionales. Las reservas internacionales no son dólares ociosos en una cuenta del Banco Central del Ecuador, que en cualquier gobierno podría transferir a sus cuentas para ejecutar obras, explica exministro de Economía José Gabriel Castillo. Vamos a otro tema. Chamo, ¿qué haces aquí? En una entrevista, la candidata de la Revolución Ciudadana declaró que los venezolanos están retornando a su país porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador. Si totalmente muchos temen que si ganaría González, copará todos los poderes del Estado y Correa retornaría triunfante para enrumbarnos por el desempañadero venezolano. González le da credibilidad
El aprendizaje es como una torre, hay que irlo construyendo poco a poco. Magíster, compañeros, muy buenas tardes. Yo soy Kerly Valdivieso, estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo del paralelo C2 de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho de la Universidad Estatal de Milagro. En esta ocasión les voy a hablar sobre la editorial emitida el 15 de septiembre del 2023 por diario El Universo, Amenazas a las Libertades. En esta editorial podemos ver claramente que a nivel mundial los gobiernos de turno están conscientes de las amenazas de muerte, secuestros y agresiones que enfrentan los comunicadores día a día por cubrir una nota periodística e incluso arriesgando su propia vida, y nadie actúa en defensa de ellos, ya que todo queda en la impunidad. Un caso real, lo que sucedió con los periodistas de diario El Universo, y que ellos fueron asesinados a sangre fría en manos de la mafia. Es lamentable que los derechos humanos se preocupen más de los delincuentes, de cómo viven, cómo se alimentan, cómo se encuentran de salud en las cárceles, mientras que hay familias que se mueren de hambre, niños abandonados y ancianos abandonados. Y los derechos humanos se hacen de la vista gorda cuando falla la justicia. La democracia se ha visto muy afectada en los últimos tiempos, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Las mafias no están solo en el gobierno, sino también en las personas que ejercen las funciones públicas, que no lo hacen de forma adecuada. En nuestro sistema de justicia actual existen varias falencias, en jueces que no ejercen la función de manera correcta o por la falta de protección a los mismos. Muchas veces son amenazados y obligados a realizar ciertos tipos de procedimientos fraudulentos, y la ley los acompaña, protegiendo de esta manera mucho más a los delincuentes que a los mismos ciudadanos. Como tercer punto que vamos a tratar son las reservas y la dolarización. Gabriela Calderón Burgos manifiesta la grave situación financiera del país. Con los candidatos postulantes a la presidencia, ellos en sus propuestas manifiestan usar el dinero de la Reserva Internacional. Luisa González, por ejemplo, propone utilizar 2.500 millones de dólares, y el candidato Daniel Noboa propone utilizar 1.500 millones de dólares, lo cual solo pone en un grave riesgo el sistema financiero. Está claro que el dinero de la Reserva Internacional tiene dueño, que son los depositantes del sector público y privado, como los municipios, prefecturas y empresas privadas. Por otro lado, si los candidatos desean cumplir sus propuestas, solo pondrán en riesgo la provisión de liquidez. Como cuarto punto, tenemos a continuación: Chamo, ¿qué haces aquí? Excelente opinión de Giovanni Carrión Ceballos, que nos muestra el errado camino que está tomando el gobierno al cargar de impuestos a la ciudadanía, extrayendo dinero de las familias y afectando el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si tomamos en cuenta otras opciones, sería mucho más beneficioso para el crecimiento, como por ejemplo, menorando la burocracia, apoyando el turismo, la ganadería y la agricultura. Como último punto que podemos tratar hoy es el origen del Satán. Aquí podemos ver cómo la evolución de la religión es muy compleja de entender, ya que a través de los tiempos ha ido cambiando, y el origen del Satán remonta al siglo II a.C., donde manifiesta que existen ángeles rebeldes, y de ellos sobresale Satán, un adversario de Dios, por lo cual se puede explicar por qué en un mundo que fue creado por Dios existe tanta injusticia, y las personas justas padecen a causa de los injustos que son guiados por Satán. Muchos son perseguidos actualmente por mantenerse fieles ante la fe en Dios en este mundo que es exclusivamente controlado por Satán. Compañeros, magíster, muchas gracias por su atención.